Ok, y el primer ejercicio que quiero hacer trata sobre espejos esféricos. Voy a- Ok, lo primero que quiero repasar con ustedes es el hecho de que hay dos tipos de espejos esféricos, ¿verdad? Tenemos los espejos cóncavos o convergentes, que en nuestro diagrama se verían más o menos así. Y tenemos los espejos convexos. ¿Ok? Entonces, solo para recordar propiedades generales, ¿verdad? El espejo esférico se puede encontrar un centro de curvatura que está a una distancia que llamamos C de la superficie del espejo. Esta línea era el eje principal que corta el espejo a la mitad. Y entre el centro de curvatura y el espejo tenemos otro punto a cierta distancia que llamamos F, que llamamos la distancia focal, ¿ok? Y el punto lo llamamos el foco. Entonces, una cosa importante de estos espejos es que, por ejemplo, si viene un rayo de luz totalmente paralelo al eje, cuando se refleja, pasa por el foco, ¿verdad? Habíamos visto eso. Similarmente, si un rayo viene en dirección que atraviesa el foco, cuando se refleja, se aleja del espejo en dirección paralela al eje principal. ¿Ok? Entonces, todas estas líneas de rayos son siempre reversibles. La luz puede venir en cualquiera de las direcciones posibles en el rayo. De las dos direcciones posibles. Ok. Teníamos algo muy importante que es la convención de signos, ¿verdad? En el caso de los espejos esféricos, tenemos que el foco, quiere decir, de los espejos cóncavos, que son convergentes también, tenemos que el foco siempre es positivo. ¿Ok? Y convenciones generales sobre la posición de el objeto de O y la posición de la imagen de I eran que, bueno, el objeto, en el caso de un espejo simple, siempre va a estar frente al espejo, ¿verdad? Entonces, en general, la posición del objeto siempre es un número positivo. La posición de la imagen va a tener dos posibilidades. Puede ser positiva si el objeto, si la imagen se genera frente al espejo, o va a ser negativa si se genera detrás del espejo. ¿Ok? Entonces, en los espejos convexos o espejos divergentes vamos a tener el centro de curvatura de este lado a una distancia de hecho menos c, y vamos a tener el foco que en este caso va a ser negativo porque está detrás del espejo. Entonces, para espejos convexos el foco es negativo, la distancia focal. Ok, en este caso, para dibujar un rayo teníamos una situación un poco diferente, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, si yo dibujo un rayo, que viene aquí paralelo al eje principal, ¿ok?
Entonces, ese rayo se va a reflejar de hecho en alguna dirección que va a tener más o menos como esta forma. ¿Cómo sé yo eso? Porque vean que los rayos paralelos siempre están relacionados con el punto focal, ¿ok? Entonces, ¿cómo consigo yo saber cuál es la dirección en que se va a reflejar un rayo que viene paralelo al eje principal? Bueno, la dirección en que se va a reflejar, vean que este segmento de acá es el rayo reflejado. Si el incidente es paralelo, el rayo reflejado tiene que ser parte de una recta imaginaria que pase por el foco, ¿ok? Entonces, esa recta tiene que pasar tanto por el punto donde el rayo incidente toca el espejo como por el foco. ¿Okay? Esos dos puntos definen la recta que nos dice cuál es la dirección del rayo reflejado. ¿Ok? Y similarmente, ¿verdad? Se puede recorrer esto en sentido opuesto. Es decir, yo puedo dibujar un rayo que viene hacia el foco y se refleja en sentido paralelo. ¿Ok? Pero esos son los detalles resumidos más importantes de los espejos. Aparte de eso, tenemos la matemática, ¿verdad? En la matemática, sobre espejos esféricos, tenemos la relación de que el foco es siempre el radio de la esfera que conformaría el espejo, ¿verdad? La distancia desde el centro de curvatura hasta el espejo, que le vamos a llamar R mayúscula, sería el radio dividido entre 2. ¿Okay? La distancia focal es siempre medio radio. Ese radio, como esto no es una esfera, hablando estrictamente, ¿verdad? Se llama el radio de curvatura. Y luego teníamos la ecuación de espejos. La ecuación de espejos nos decía que 1 entre la distancia del objeto más 1 entre la distancia a la que se genera la imagen, manteniendo los signos, tiene que ser igual a 1 entre la distancia focal. Pero 1 entre la distancia focal es simplemente 2 sobre el radio de curvatura, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ecuaciones tenemos, esta es 1, esta es 2, y la última ecuación que nos interesa es la ecuación de el aumento, que se representa con la letra M, y estaba definido como la altura de la imagen dividida entre la altura del objeto. Recuerden que usamos la letra H porque es la palabra altura en inglés, es así como se usa en los libros de texto. Y esto era igual a menos la distancia a la que se forma la imagen dividida entre la distancia a la que colocamos el objeto. ¿Okay? Profe, ¿para qué era o qué era lo que significaba la segunda fórmula? Esto. Sí. Con esto usted puede calcular dónde es que se forma la imagen. ¿Okay? Para eso es que sirve. Se pone un objeto, de hecho eso es de lo que tratan los problemas de espejos, ¿verdad? Usted coloca un objeto frente al espejo y lo que le interesa es saber dónde se forma la imagen y bueno, y también qué aumento tiene. ¿Okay? Pero vea que para calcular el aumento usted necesita saber dónde se forma la imagen también. ¿Okay? Entonces usted puede despejar siempre la distancia a la que se forma la imagen de sub i de la segunda ecuación. ¿Verdad? Los ejercicios pueden ir en cualquier dirección. Pueden decirle a usted dónde se está formando la imagen y decirle entonces dónde es que está el objeto. O puede decirle dónde está el objeto y la imagen y le pueden preguntarle cuál es el
la distancia focal o cuál es el radio de curvatura. ¿Okay? Pero siempre se usa la ecuación de los espejos. ¿Okay? De hecho, esta ecuación es cierta incluso para espejos planos, solo que en espejos planos el radio de curvatura es infinito. Ok. Entonces, yo lo que quería era ver con ustedes, así rápidamente, cómo calcular, por ejemplo, el tamaño y la orientación de la imagen. Eso es un punto importante, ¿verdad? M tiene signo y si M es negativo, eso quiere decir que la imagen está invertida. ¿Okay? Entonces yo quería ver el tamaño y la orientación de la imagen para el caso de un caso especial, ¿verdad? Un caso especial que sería colocar el objeto a la mitad de la distancia entre el foco y el espejo. Entonces supongamos que yo tengo ese espejo cóncavo, tengo el centro de curvatura acá, esta distancia es R, tengo el foco que es la mitad de R, la distancia focal, ¿verdad? Y yo coloco un objeto acá. Ok, entonces la pregunta es, ¿a qué distancia se forma la imagen? Vean que podemos saber, de hecho, si se forma enfrente o detrás del espejo y qué aumento tiene y qué orientación tiene. La idea acá es colocar la distancia a la mitad del camino entre el foco y la superficie del espejo. Entonces, ¿cuánto mediría esa distancia? R cuartos. R cuartos, sí. Muy bien. Ok. Entonces, yo quiero calcular la distancia y la orientación de la imagen. Para eso uso la ecuación del espejo. ¿Ok? Entonces, la ecuación del espejo me dice que 1 entre la distancia del objeto más 1 entre la distancia de la imagen es igual a 1 entre el foco, que es 2 sobre R. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, ¿a qué distancia está el objeto? Bueno, es una distancia positiva, está frente al espejo. Y está a R cuartos. 1 entre R cuartos es 4 sobre R. Entonces, despejando de acá, yo puedo decir entonces que 1 entre la distancia de la imagen es igual a 2 sobre R menos 4 sobre R. Y esto es menos 2 sobre R. ¿Ok? Por lo tanto, la distancia de I es igual a menos R medios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde es que se está formando la imagen? Atrás del espejo. Atrás del espejo, sí. La imagen se estaría formando más o menos aquí. ¿Ok? Bueno, yo la dibujo para arriba, pero en realidad no sé si está derecha o invertida. Entonces, para eso voy al aumento.
¿verdad? El aumento se calcula a partir de menos DI sobre DO. ¿Cuánto es DI entonces? ¿Cuánto es DI? Menos R cuartos. No. DI es menos R R medio. medios. Es lo que acabamos de calcular, ¿verdad? De hecho, aquí yo lo dibujé como a la misma distancia, ¿verdad? Pero esta imagen está un poquito más lejos. Menos R medios. ¿Y cuánto es DO? R cuartos. R cuarto, sí, es la distancia que teníamos originalmente, ¿verdad? Ahí está el objeto. ¿Ok? Entonces vean que esto me da menos 2. ¿Cierto? Profe, una pregunta. En el problema en este caso me están diciendo que la flechita está en medio del espejo y el punto focal, o cómo yo identifico que está justamente en medio. Ah, disculpen, esto no da menos 2, esto da más 2 antes de responder al compañero, porque este es un menos que trae la ecuación y yo tengo el menos que me dio el resultado del cálculo, ¿ok? Sería más 2. Ahora sí, otra vez, disculpe. Que si en este problema la flechita está en medio del espejo y el punto focal, ¿es porque me dicen como en el encabezado del problema, o cómo yo identifico que está justamente en el medio? Ah, no, se lo van a decir. Eso no hay forma de saberlo si no se lo dicen a uno, ¿verdad? Ah, bueno, está bien, gracias. Sí, la idea es que ustedes se imaginen haciendo ustedes mismos un experimento en la casa con espejos. De hecho, lo podrían hacer. De hecho, algo interesante que pueden hacer es los espejos de maquillarse de bolso son aproximadamente esféricos, ¿ok? Y de hecho son espejos como que son cóncavos. Entonces, lo que tienen esos espejos es que tienen una distancia focal bien grande, ¿verdad? Para que el objeto, es decir, la cara de la persona, siempre quede entre el foco y la superficie del espejo. Entonces, vean que si el objeto se coloca entre el foco y la superficie del espejo, ustedes van a tener una imagen aumentada y derecha, ¿ok? Profe, ¿y cómo es que sabríamos si es para arriba o para abajo, digamos? Por el signo. Si el El signo de... resultado del cálculo de M, si el resultado del cálculo de M es positivo, eso quiere decir que está para arriba. Y si es negativo, quiere decir que está para abajo. Ok, gracias. Entonces esto les da tanto cuánto más grande es la imagen que el objeto original, en este caso sería 2 veces más grande, como qué orientación tiene, ¿verdad? Ok, entonces por eso los espejos de maquillarse de bolso tienen esa forma, ¿verdad? Porque entonces ustedes lo colocan frente a sus caras y la van a ver mucho más grande, casi el doble de grande, dependiendo exactamente de la posición donde estén. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos el objeto más allá del foco? ¿Ok? Entonces veamos esa situación. Profe, perdón, es que yo había notado que si M era mayor que 1, menor que 1 era porque se había reducido la imagen y que si la H de la imagen era positivo era porque tenía la misma orientación y si era negativo era porque se invertía. Entonces, Otra vez, disculpa. que digamos que eso de que si el palito y la varita quedan para arriba o para abajo, era más bien con la altura. Sí, es Bueno, que no sé, eso tengo la, apuntado. la- la- la fórmula
La fórmula tiene dos presentaciones, digamos. ¿Sí? La fórmula de M. Hay dos formas de calcularlo. Una es, usted puede obtener la altura de la imagen entre la altura del objeto o menos la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Ambas formas de calcularlo son correctas. Ahora vea que en nuestro problema nosotros no conocemos ni HI ni H0. ¿Ok? Entonces no podemos calcularlo con este. Entonces usamos este. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Pero si usted tuviera, digamos, un problema, las dos, de hecho es una forma de verificar un resultado, si usted tuviera las distancias y las alturas, usted podría confirmar su cálculo, tiene que darle lo mismo, usando distancias y alturas. Ahora recuerde que si el objeto está invertido, las alturas se colocan con un signo negativo. ¿Okay? Gracias. Profe, Sí. con el mismo problema, ¿verdad que yo puedo encontrar la imagen del objeto por medio de diagrama de rayos? Pues sí, pero el diagrama de rayos no es muy exacto, ¿verdad? Si yo le pregunto un número, si le digo a qué distancia está el objeto por un diagrama de rayos, a menos que usted lleve al examen transportador, ¿verdad? Y reglas, bueno, los va a tener ahí. Va a ser difícil calcularlo exactamente con diagrama de rayos. Los diagramas de rayos son más que todo una herramienta como para ver si el cálculo que uno está haciendo está bien o no. ¿Okay? El diagrama de rayos usted lo hace, y entonces ve más o menos dónde tiene que darle, y si hace el cálculo con estas fórmulas, tiene que coincidir, ¿verdad? Tiene que ser coherente con el dibujo que usted hizo. Entonces usted no puede hacer un diagrama de rayos que le dé una imagen acá, y en su resultado tener una distancia positiva, por ejemplo. ¿Ok? Entiendo. Ok. Gracias. Ok. Ok, entonces, ahora, ¿qué sucede? Tenemos de nuevo el espejo, tenemos el centro de curvatura, tenemos el foco. ¿Y qué sucedería si yo coloco mi objeto acá? ¿Ok? Y yo voy a decir que esta distancia, para un número bonito, voy a decir que esa distancia de O, voy a colocarla aquí, de O. Yo voy a decir que DO es 3 R medios. ¿Ok? Es decir, aquí hay un R medios, aquí hay 2 R medios y aquí 3. Ok. Entonces la pregunta es la misma. ¿Dónde está el objeto? ¿Qué orientación tiene? ¿Cuánto aumento hay? De nuevo, yo sé que el foco es igual a R medios. Y yo tengo la ecuación del espejo. La ecuación del espejo dice que 1 entre DO más 1 entre DI es igual a 2 entre R. Y entonces yo puedo usar eso para calcular DI. Entonces 1 entre DO sería 3R. 2 entre 3R. ¿Okay? Más 1 entre DI es igual a 2 sobre R. Y entonces yo tengo que 1 entre DI es igual a 2 sobre R menos 2 sobre 3R. ¿Ok? Y esto sería igual a 6 menos 2 sobre 3R. ¿Ok? Sí, 6 menos 2. Entonces yo tengo que DI, de ese cálculo, yo tengo que DI es igual a 3 R cuartos.
Ok, entonces la imagen, vean que la posición de la imagen primero que nada es positiva. Ok. Eso quiere decir, vean, en el caso pasado, cuando el objeto estaba entre el foco y el espejo, teníamos una imagen con posición negativa, es decir, una imagen virtual que está detrás del espejo. Ahora tenemos una imagen que va a estar enfrente del espejo, ¿ok? A 3R cuartos. De hecho, vean que 3R cuartos es R medios más un cuarto, ¿ok? Entonces el objeto va a estar, o sea, es R medios más R cuartos. Entonces el objeto va a estar, sí, más o menos como por aquí, digamos. ¿Ok? O por ahí. Ok, ahora, ¿cuánto es el aumento? Entonces, recordemos que el aumento era igual a menos DI sobre DO. Y eso es igual, ahora sí este menos, no se va a cancelar porque esto es un número positivo. ¿Y cuánto era DO? DO estaba a 3R medios, ¿cierto? Entonces 3R cuartos sobre 3R medios. Disculpen ahí esta corrección. Si entendemos esta sustitución, ven que DI es el resultado que acabamos de obtener, DO es la posición que usamos, de hecho, para obtener ese resultado, la posición del objeto. Ok. Entonces esto daría menos un medio. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen está invertida. La imagen está invertida y se ve de la mitad del tamaño original. ¿Ok? Vean que el aumento va siempre a depender de qué tan lejos o qué tan cerca esté el objeto, ¿verdad? Ahora, el hecho de que esté invertido o no, en este caso nos estamos dando cuenta que depende de si está enfrente del punto focal o detrás del punto focal el objeto que queremos usar para generar una imagen. Ok, eso es básicamente espejos cóncavos. Veamos un caso similar para espejos convexos. Tenemos un espejo convexo acá. Tenemos aquí F. ¿Okay? En este caso, la distancia focal va a ser menos R medios. Y yo lo que voy a hacer es colocar un espejo, un objeto acá enfrente a una distancia R cuartos, como hice la vez pasada. Aquí va a estar mi objeto a una distancia R cuartos. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿dónde se forma la imagen y qué aumento tiene y qué orientación? Entonces de nuevo usamos la ecuación de espejos, 1 sobre DO más 1 sobre TI. Y esto tiene que ser igual en el caso de este espejo que es convexo. Tiene que ser igual a menos 2 sobre R. ¿Okay? Ok, entonces, ¿cuál es la distancia del objeto? La distancia del objeto es R cuartos, por lo tanto yo voy a tener 4 entre R más 1 entre DI es igual a menos 2 sobre R.
Por lo tanto, 1 entre DI tiene que ser igual a menos 2 sobre R menos 4 sobre R. Ok, esto es menos 6 sobre R. Y entonces la distancia a la que se forma la imagen de I es igual a menos R sextos. Ok, entonces vean que, ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde está la imagen? ¿Enfrente o detrás del espejo? Atrás. Detrás. Detrás, sí. Entonces la imagen va a estar vamos a ver, esto sería R medios. ¿Verdad? Entonces R sextos es un poco menos de la mitad de esto. Ok, la imagen se formaría como ahí. Y de nuevo veamos qué pasa con el aumento, ¿verdad? Recordemos que el aumento era igual a menos DI sobre DO. Y en nuestro caso eso sería igual a más R sextos sobre la distancia a la que está el objeto, que es R cuartos. Ok. Y esto es igual a 2/3. Ok. Entonces vean que primero que nada la imagen se forma derecha, no se invierte. Y segundo, su tamaño está reducido. ¿Ok? Es 2/3 del tamaño original. Ok. Fácil, ¿verdad? Bueno, todo lo de espejos es más o menos así. La única dificultad adicional que pueden encontrarse tal vez es que en lugar de preguntarles dónde se forma la imagen, les den la ubicación de la imagen y les pregunten por alguna otra cosa, ¿verdad? Ya sea la distancia focal o ya sea la posición del objeto. Vean que una cosa importante es que la distancia focal nos define la curvatura del espejo, ¿verdad? Si la distancia focal es negativa, sabemos que tenemos un espejo convexo como este. Si fuera positiva, tenemos un espejo cóncavo. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio incluso les podrían preguntar eso, les podrían decir dónde está el objeto, dónde está la imagen, y preguntarles qué tipo de espejo es. ¿Okay? Entonces, para eso ustedes necesitan calcular la distancia focal. Van a usar esta misma ecuación, pero aquí van a despejar la distancia focal, ¿verdad? Y ver qué signo tiene. Profe, en casi que todos los ejercicios es como bueno hacer ese como dibujito, ¿verdad? Yo les recomiendo, sí. De hecho, no solo en espejos, sino en casi todos los ejercicios, siempre es bueno comenzar con un diagrama. Hacer un diagrama de la situación para ver bien qué está pasando. Pero en espejos tal vez es especialmente importante. Ok, gracias. Ok. Bueno, quiero ver ahora un ejercicio sobre refracción. Pero más que un ejercicio, quiero estudiar una situación con ustedes, ¿verdad? Y es repasar un poco, porque siento que tal vez se puede repasar un poquito más. La situación que llamamos reflexión interna total. ¿Okay? Entonces, sobre refracción, ¿verdad? Ya todos estamos familiarizados con la ley de Snell. En el ejemplo que quiero hacer, yo lo que me interesa es averiguar, yo voy a tener un objeto acá. Ese objeto emite luz
que sería lo que lo hace que sea visible desde afuera, emite luz que forma un ángulo con la vertical. De hecho, voy a ponerlo porque los ejercicios, un ángulo acá de 60 grados. Ok, entonces la pregunta es, ¿a qué ángulo debe estar acá un ojo para lograr ver ese objeto? Ok. Entonces, algo muy importante, aquí yo voy a usar un valor de n para este líquido para hacerlo un poco más fácil. Un valor de n de 1.5. Y por supuesto en el aire, y esto es importante que lo tengan siempre en mente, en el aire n siempre es 1. Ok, el índice de refracción. Entonces, algo importante de estos ejercicios es que ustedes vean que si la luz se mueve por un medio denso y luego sale al aire, digamos, entonces este ángulo se va a abrir, ¿verdad? El ángulo que se forma con la normal se va a abrir, es decir, el rayo que sale va a estar más alejado de la normal que el rayo que entraba. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, el rayo que sale tiene que estar más lejos de la normal. ¿Okay? Como así, digamos. Luego, cuando hablo de lejos, yo me refiero, ¿verdad?, a este ángulo, ¿verdad? Lo que nos interesa, de hecho, en las leyes de refracción son los ángulos que se forman con la normal, que sería este para el incidente y este para el refractado. ¿Okay? Entonces, la pregunta del ejercicio, de hecho, es, ¿cuál es este ángulo de aquí? ¿Verdad? ¿A qué ángulo respecto a la superficie del agua debería estar el ojo para poder ver ese objeto? Este ángulo de aquí. Ok. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Con la ley de Snell, ¿verdad? La ley de Snell dice que N1 por el seno del ángulo de entrada tiene que ser igual a N2 por el seno del ángulo de salida. ¿Ok? Entonces, en este caso, vean que el ángulo de entrada no es 60. ¿Cuánto es? 30. 30, sí, ¿verdad? Es el complemento de 60 porque lo que nos interesa es el ángulo que se forme con la vertical acá. Entonces aquí tendríamos, ¿y cuánto es N1? 1,5. 1,5, sí. Seno de 30, disculpen. Seno de 30. Son 30. Y N2 es 1, ¿verdad? Es el aire. Y el ángulo que se forma con la normal cuando el rayo viaja por el aire es el que queremos conocer. Entonces, de hecho, yo podría llamarle nada más cita 2. Entonces, lo primero que quiero es despejar el seno de cita 2 y luego le saco el arc seno a ese resultado para obtener el ángulo. ¿Okay? Pregunta, ¿cuánto es el seno de 30? Un medio. El seno de 30 es un medio. ¿Estamos seguros de eso? Sí. Ok. Entonces, tenemos 1,5 por un medio. Tiene que ser igual a 1 por el seno de cita 2, entonces esto sería igual al seno de cita 2.
Ok. Entonces esto sería 0,75 es igual al seno de zeta 2. Entonces, ¿cuánto es zeta 2? ¿Alguien puede hacer ese cálculo por mí? Es que no sé dónde está. 48,6, creo. 48. A mí también me da eso. Ok, entonces básicamente eso es un ejercicio básico de refracción. ¿Ok? Vean que está cumpliéndose el criterio que dije al comienzo de que si un rayo viene por un medio denso y sale al aire, o sale a otro medio menos denso, y con denso quiero decir con un índice de refracción mayor, ¿verdad? Entonces, si un rayo viene por un medio con índice de refracción mayor y sale a uno con índice de refracción menor, yo lo que dije al comienzo es que lo que espero es que el rayo se aleje de la vertical, ¿ok? Entonces vean que estamos encontrando, primero que nada, que este ángulo es 30 y está saliendo con un ángulo de 48,6, ¿ok? Entonces cumple lo que estamos esperando, ¿verdad? Que se aleje de la vertical. Ahora, la reflexión interna total se da cuando el rayo refractado no sale, ¿ok? No sale, por ejemplo, al aire. Es decir, en una reflexión general, un rayo de luz que choca con una superficie que es, digamos, semitransparente, siempre sufre dos procesos, ¿ok? Uno es que se refleja, ¿verdad? Parte del rayo se refleja, pero parte del rayo se refracta. Ok, entonces si nos ponemos estrictos, eso es válido incluso para este rayo que acabamos de analizar. Es decir, parte de este rayo se está reflejando, solo que no lo estamos considerando porque lo que nos interesa es el rayo que se refractó, porque ahí es donde está la persona viendo. Los rayos que se reflejan acá nunca salen de la superficie del agua y por lo tanto nadie que esté afuera del agua puede verlos. Ok. Ok. Entonces, vean que como este rayo se abre respecto a la vertical, esto quiere decir que yo puedo imaginar una situación en la que el valor del ángulo entre el rayo que sale y la vertical sea 90 grados. ¿Okay? Y eso quiere decir que ese rayo nunca va a salir, se va a quedar en la superficie del agua. ¿Okay? Nunca va a salir al aire y nadie que esté arriba del agua va a poder ver esa luz. ¿Okay? No la va a poder ver, primero la parte reflejada nunca se puede ver y luego la parte refractada tampoco se va a poder ver. ¿Ok? Y de hecho a partir de ahí, todos los rayos refractados en realidad van a ser reflejados. La idea es que como este ángulo abre, yo puedo generar esa situación sin tener un foco acá, ¿verdad? No necesito tener un foco en la superficie para que la luz viaje por la superficie, ¿ok? Puedo tener, por ejemplo, un foco acá. Que forme un ángulo con la vertical que sea menor que 90. ¿Okay? O sea, eso que dijimos acá, este ángulo es menor que eso quiere decir que para un ángulo menor que 90 de este lado, yo puedo producir un ángulo de 90 de este otro. ¿Okay? Es decir, con el rayo refractado. Y eso es la condición que se conoce como reflexión interna total, ¿verdad? Es decir, los rayos se quedan siempre en el interior del medio original, nunca salen.
Entonces, lo importante de esos problemas es averiguar cuánto es este ángulo, el ángulo de incidencia que justamente logra que el rayo refractado se vaya viajando por la superficie del agua. Es decir, se vaya formando un ángulo de 90 con la normal. A ese ángulo, de hecho, se le llama el ángulo crítico. Entonces, voy a hacer un caso bien general en donde yo llamo a esto N1 y a ese coeficiente de refracción N2. Y voy a calcular en términos de esos coeficientes de refracción cuánto tiene que valer el ángulo crítico. Entonces aquí usando la ley de Snell, yo puedo escribir de nuevo bueno, lo que estamos acostumbrados para refracción, N1 por el seno de zeta 1, pero vean que zeta 1 va a ser el ángulo crítico. ¿Okay? Tiene que ser igual a N2 por el seno de zeta 2, pero vean que zeta 2 va a ser 90, ¿cierto? Escribir 90. Ok, esa es la ley de Snell para esa condición crítica en la que el rayo refractado sale paralelo a la superficie del agua, por ejemplo, o del medio 1. Ok, entonces vean que yo puedo decir que el seno del ángulo crítico va a ser igual a N2 sobre N1 por el seno de 90. Ahora, ¿cuánto es el seno de 90? 1. Es 1. Entonces, básicamente, el resultado es este. ¿Okay? El seno del ángulo crítico es igual al cociente de los dos índices de refracción, siempre que pongamos el índice de refracción de salida en el numerador y el de el medio por donde entra el rayo en el denominador. ¿Okay? Los N1 y N2, como están acá. Ok, entonces eso nos da el ángulo crítico. Ahora, vean que esta ecuación solo tiene sentido si si N1 es mayor que N2, ¿ok? Porque vean que N1 mayor que N2 produce aquí un número menor que 1, ¿ok? Y el seno es una función que es siempre menor o igual a 1, ¿ok? El seno siempre tiene que ser menor o igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si el rayo viene desde acá? ¿Okay? Si el rayo viniera desde acá, siendo N2 menor que N1, ¿okay? N2 menor que N1 acá, quiero decir, bueno, ok, si el rayo viniera desde acá, bueno, este cociente tendría que estar invertido. ¿Sí lo ven? O, por ejemplo, imaginémoslo de esta forma. Tal vez la forma más fácil de imaginarlo es esta. Imaginen que N1 fuera menor que N2. ¿Ok? Vean que yo dije que el rayo se abre cuando N1 es mayor que N2. ¿Ok? Ahora imaginen que N1 fuera menor que N2. Si N1 es menor que N2, yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, este rayo viene por el aire y entra en vidrio. ¿Ok? Va a refractarse hacia vidrio. ¿Ok? Pero vean que yo tendría esta misma ecuación, solo que N1 sería menor que N2. Por lo tanto, N2 entre N1 va a ser mayor que 1. ¿Ok? ¿Sí ven eso? Un número mayor que un número menor, un número mayor dividido entre un número menor siempre va a dar más que 1. ¿Ok? Si el numerador es mayor que el denominador, vamos a tener siempre un resultado que es mayor que 1.
Ahora, el seno, por definición, tiene que ser menor o igual que 1. Por lo tanto, si ustedes tratan de hecho, calcular el seno de estos dos índices, siendo este mayor que este, ¿okay?, les va a dar error en la calculadora. ¿Okay? No hay ningún seno de ningún ángulo que produzca un número mayor que 1. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que la reflexión interna total solo se puede dar cuando el rayo viene desde un medio denso hasta el aire, por ejemplo. ¿Ok? A un medio menos denso. Porque esa es la única situación en la que el ángulo abre, ¿verdad? Y entonces podemos tener una condición como la que dibujé acá, ¿verdad? Tenemos que de este lado el haz incidente forma cierto ángulo menor que 90 y el haz refractado forma justo 90. ¿Ok? Vean que en la otra situación no podríamos, ¿ok? No podríamos hacer eso. Si este rayo no estuviera más alejado de la vertical que el incidente, más bien estuviera menos, entonces nunca podríamos hacer que valga 90, ¿verdad? Porque para que valga 90 tendríamos que salirnos del medio original con el rayo incidente. ¿Ok? Entonces, todo lo que les estoy diciendo tiene la restricción de que para que esto se cumpla, N1 tiene que ser mayor que N2. ¿Ok? El ángulo crítico solo existe cuando el medio por el que viaja el rayo incidente tiene un coeficiente o un índice de refracción mayor que el medio que va a refractar el rayo. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Bueno, voy a seguir entonces con el último ejercicio que quiero que veamos. Que va a ser un ejercicio sobre campos eléctricos. ¿Ok? Entonces este ejercicio, sí, es un poquillo más complejo. Preparé un poquillo más complejo. Va a ser el siguiente. Imaginen que tenemos una carga, de hecho, dos cargas positivas fijas en dos puntos del espacio, ¿verdad? Las fijamos, por ejemplo, en la superficie de una mesa. Las cargas de estas partículas van a ser 2 por 10 a la menos 5 coulomb para cada una. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos esas partículas sobre una mesa, fijas, a una distancia de 16 centímetros. Ahora, imaginen que atamos con una cuerda una tercera partícula justo en el centro de esas dos, con carga positiva también. ¿Okay? Entonces, por la repulsión de las cargas, esa partícula se va a elevar. ¿Okay? Y va a estar sostenida por la cuerda. Esa partícula yo voy a decir que tiene una carga de la mitad de estas dos. 1 por 10 a la menos 5 coulomb. La cuerda, en esta situación, va a tener cierta longitud conocida de 16 centímetros también.
Ok, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la tensión? ¿Cuál es la tensión que está aplicando esta cuerda a la partícula? ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Ok. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo comenzar? Bueno, lo primero Con, para... la- Ok, dale. con las fuerzas que están afectando a la partícula de la cuerda. Exacto. Sí, lo que nos interesa, vean, en esos problemas hay algo que es muy importante que dice el compañero, y es lo primero que tenemos que hacer, que es identificar sobre qué partícula es que nos interesa calcular la fuerza eléctrica, ¿verdad? Porque en esta situación, de hecho, hay fuerza actuando tanto sobre esta, como esta partícula. Sobre las tres hay fuerza, ¿verdad? Es decir, estas dos ejercen fuerza sobre esta, estas dos ejercen fuerza sobre esta, y estas dos ejercen fuerza sobre esa otra. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que en este problema yo les estoy diciendo que, por ejemplo, estas partículas están fijas, ¿ok? Entonces, la sumatoria de fuerzas es 0. Y bueno, y no estoy preguntándoles, de hecho, por nada que tenga que ver con la fuerza que actúa sobre ellas. Lo que les estoy preguntando es, ¿cuál es la tensión que de hecho está actuando sobre la partícula que está elevada, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por supuesto, lo que necesito es conocer todas las fuerzas que están acá, ¿verdad? Que están actuando sobre la partícula que está atada a la cuerda. Entonces, eso es lo primero. Segundo, estos problemas de varias partículas hay que dividirlos siempre entre pares de partículas. Vean, recuerden que la ley de Coulomb está formulada para dos cargas y no más de dos, ¿ok? Entonces lo que hacemos es calcular la fuerza entre estas dos, la fuerza que esta partícula le aplica a esta. Luego calculamos la fuerza que esta otra partícula le aplica también y luego la sumamos, ¿ok? Tercero, la fuerza es un vector, ¿verdad? Entonces, cuando yo sumo esas dos fuerzas, tengo que sumarlas vectorialmente, es decir, tengo que sumar sus componentes X y sus componentes Y por aparte, ¿ok? Y voy a obtener la componente X total y la componente Y total del vector resultante. Ok. Entonces, lo primero que yo tengo que recordar es que, es más, voy a escribir aquí la ley de Coulomb. La ley de Coulomb decía que la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia a la que están las cargas Q1 y Q2 elevado al cuadrado, y esto tiene una dirección que es paralela a la línea recta en que se mide esa distancia, básicamente. ¿Okay? Entonces, voy a hacer un pequeño esquema, tal vez acá, para que quede un poquillo claro eso. Digamos, si yo vuelvo a dibujar esta carga que está sobre la mesa acá, y la carga que está elevada la dibujo acá. Lo que nos dice la ley de Coulomb es que si me interesa calcular la fuerza sobre esta partícula elevada, esa fuerza va a venir ejercida a partir del campo eléctrico que genera esta otra. ¿Okay? Entonces, tanto el campo eléctrico como la fuerza que genera la partícula que está en la mesa, en el caso de esta elevada, ¿verdad? Van a tener una dirección que une la partícula en línea recta con el punto de interés. ¿Okay? Entonces yo dibujo la línea que une las partículas y si la fuerza es de repulsión, como lo es entre dos partículas con la misma carga, si la fuerza es de repulsión, yo continúo esa línea acá para dibujar el vector fuerza. ¿Okay? ¿Ok? Entonces eso es lo primero, siempre. Entonces yo separo las dos partículas que voy a analizar
¿verdad? Estas dos. Y veo qué dirección lleva la fuerza eléctrica entre ellas, que es nada más en la dirección de la línea recta que las une. ¿Ok? Ahora, si es de repulsión, va hacia allá. Si fuera de atracción, iría en sentido contrario, ¿verdad? Si fuera de atracción, la fuerza va aquí, en este sentido, que no lo voy a dibujar para no alterar el diseño. Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, Ok. Ahora vean, en esta situación en particular, recuerden que la fuerza depende de la magnitud de las cargas y la distancia. ¿Ok? Entonces vean que hay algo particular en esta situación, que digamos, cuando yo considere la otra carga, voy a dibujarlo más o menos como por aquí. Cuando yo considere la otra carga y me olvide de esto que acabo de dibujar, yo lo que voy a tener va a ser una situación más o menos así. Okay. Ok. Ahora, hay algo particular si yo comparo el esquema de estas dos cargas con el esquema de estas dos. Y es el hecho de que estas distancias son iguales y el producto de la carga 1 y esta, quiero decir, la carga elevada y esta, y la carga elevada y esta otra también es el mismo, ¿verdad? Recuerden que estas dos cargas tienen valores iguales y por lo tanto, entonces cada una multiplicada por la carga elevada va a dar lo mismo. Es decir, estas dos fuerzas tienen igual magnitud, ¿ok? Solo tienen diferente dirección. Todos pueden ver eso. Si yo sustituyo los valores, tanto para este caso, de la fuerza que yo representé con esta línea, como para este otro, voy a obtener el mismo valor numérico, ¿verdad? Solo que los vectores tienen direcciones diferentes. ¿Ok? Pero voy a obtener la misma magnitud. ¿Ok? Ahora, como estos dos vectores son iguales, yo puedo tal vez dibujar aquí un eje coordenado, ¿verdad? Y comparar por la simetría del problema las componentes X y Y de esos vectores, ¿verdad? Entonces, si ustedes se detienen un poco a ver ese esquema de ahí, se van a dar cuenta que las componentes X de estos dos vectores son iguales pero con signo opuesto, ¿cierto? Y las componentes Y son iguales y ambas positivas. Entonces recuerden que para sumar esos dos vectores yo sumo las componentes X por aparte y las componentes Y por aparte. Si sumo las componentes X, ¿cuánto voy a obtener como componente X del vector resultante? Sea cual sea, 0. Ajá. Muy bien. Sea cual sea el valor de este vector, yo sé que por la simetría que estoy viendo acá, las componentes X, cuando yo las sume, se van a cancelar porque tienen igual magnitud y diferente dirección, diferente signo. ¿Okay? En cambio, las componentes Y ambas son positivas, ¿verdad? Ok, entonces les digo esto porque lo que me va a interesar a mí acá va a ser el componente X, quiere decir el componente Y de la fuerza. Ven que las componentes X al final no van a jugar ningún papel en la repulsión acá de esta carga. ¿Ok? Se van a cancelar. Cuando yo sume la fuerza que ejerce esta partícula y la fuerza que ejerce esta partícula sobre la partícula elevada, las componentes X se van a cancelar y no va a haber fuerza en X, solo va a haber fuerza en Y. ¿Ok? Voy a obtener un vector que solo tiene componente Y. Ok. Eso es para empezar, ¿ok? Ahora, de la ley de Coulomb yo voy a recordar que la magnitud
del vector fuerza es simplemente K por la magnitud de Q1 por la magnitud de Q2 sobre la distancia al cuadrado. Y voy a recortar también algo muy importante, y es que, por ejemplo, si yo quiero la componente y de un vector dibujado en un plano, en un eje coordenado como este así, yo necesito la magnitud de ese vector por el seno del ángulo. ¿Okay? ¿Cuál ángulo? Bueno, el ángulo entre ese vector y el eje X. ¿Ok? Vean que al final, antes de empezar, ya yo debería saber que al final mi resultado va a ser la fuerza total es igual a la fuerza en Y hecha por la partícula 1 más la fuerza en Y ejercida por la partícula 2. ¿Okay? Y no solo eso, yo sé que estas dos cosas son iguales, ¿verdad? Entonces yo podría escoger cualquiera de las dos y escribir esto va a ser 2 veces FY1 o alternativamente 2 veces FY2, que a fin de cuentas son iguales. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que me interesa a mí es calcular primero que nada la magnitud de la fuerza. ¿Okay? Entonces, para eso necesito esta distancia de acá. Que voy a llamar R. Ahora, vean que la ley de Coulomb me dice que yo tengo que elevar esa distancia al cuadrado, ¿verdad? Entonces puedo aprovechar eso de una vez, ¿verdad? Porque yo tengo un triángulo rectángulo acá, a partir del cual puedo calcular esta hipotenusa, ¿verdad? Recuerden que este lado no mide 16, sino que mide, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide este lado horizontal? Si la cuerda está amarrada justo en el punto medio entre las dos cargas que están en la mesa. 8. Mide 8, sí, gracias. 8 centímetros. Ok. Entonces, yo puedo calcular R a partir de este triángulo rectángulo, ¿verdad? Y vean que este R es igual que este R, porque el problema es totalmente simétrico. Ok. Entonces, yo voy a decir que, según el teorema de Pitágoras, R cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Cierto? Y esto a mí me da 320 centímetros cuadrados. Que recuerden que eso estaba en centímetros, ¿verdad? Vean que para usarlo en la ley de Coulomb yo lo necesito al cuadrado, entonces ni siquiera le voy a sacar la raíz porque no me interesa mucho. Lo que sí me interesa es ver esto em, en metros, ¿verdad? Porque yo sé que la constante acá está en unidades del sistema. Disculpen, no se ve. Yo sé que la constante acá está en unidades del sistema internacional, ¿verdad?
Ok, entonces, ¿cuánto es 320 centímetros cuadrados en metros? Bueno, eso sería 0,032 metros cuadrados o 3,2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Ok, vean que aunque todo este razonamiento inicial fue un poco de cuidado, ¿verdad? Complicadillo. A la hora de calcular yo la fuerza, eso ya es más fácil, ¿verdad? Ya tengo la distancia y es nada más de sustituir los datos del problema, ¿verdad? Ok. Entonces yo voy a usar este lado, ¿verdad? La carga Q1, no importa cuál sea Q1 o Q2, 2 por 10 a la menos 5, la carga Q2 que me interesa en esa fuerza sería 1 por 10 a la menos 5. Entonces yo voy a escribir que la magnitud de la fuerza es igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, por Q1, que es 2 por 10 a la menos 5, por Q2, que es 1 por 10 a la menos 5. Todo eso dividido entre 3,2 por 10 a la menos 2, que sería la distancia al cuadrado. ¿Ok? Pero las cargas no eran iguales. Estas dos sí, pero esta no. Esta es de 1. Ahí está escrito. Entonces yo estoy sacando la fuerza entre esta y esta, ¿verdad? La fuerza entre estas dos, de hecho, no me interesa. No me va a decir nada sobre la tensión de la cuerda. ¿Ok? Ok, entonces eso da 53,25 Newton. Entonces la fuerza que esta carga ejerce sobre esta, y eso es la fuerza total, ¿verdad? Es toda esta flecha de acá, ¿ok? Es toda esta flecha de acá. Esa fuerza tiene una magnitud de 53,25. Ahora recuerden que para obtener la fuerza en Y, yo necesito tomar esa fuerza y multiplicarla por el seno del ángulo. ¿Ok? ¿Cuál ángulo? Este de acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé yo cuánto vale? Bueno, en este caso sería más bien... Vamos a ver, voy a dibujar la fuerza acá. La fuerza viene aquí. Voy a dibujar mi eje coordenado en donde dibujo la fuerza para saber cuáles son sus componentes. Y ese ángulo que me interesa a mí es este ángulo de aquí. ¿Sí? Ok, entonces la pregunta es, ¿cuánto mide ese ángulo? Bueno, yo puedo usar también los datos del problema para averiguar, por ejemplo, este ángulo. Eso debería ser fácil, ¿verdad? Voy a llamarlo cita 1. Ahora, este ángulo y este ángulo, que puedo identificar acá, voy a llamarlo cita 2, son iguales, porque son alternos internos entre paralelas. Lo pueden sacar también por suma de ángulos complementarios, por ejemplo. Ok, vean que si esto es cita 1, este ángulo de acá es el complemento de cita 1, y acá tengo una escuadra que suma 90 grados, ¿verdad? Entonces el complemento de cita 1 más lo que sea que haya acá, tienen que sumar 90. Pero si esto es el complemento de cita 1, lo que tengo que sumarle para que dé 90 es cita 1 otra vez. ¿Okay? Entonces estos dos ángulos son iguales. ¿Okay? Y yo voy a encontrar acá
que el ángulo que a mí me interesa va a ser 90 más el complemento de cita 1. ¿Ok? Esto sería pi medios o 90 menos cita 1. ¿Ok? ¿Está claro ese análisis? Yo sé que es un poquillo de revisarlo con cuidado, tal vez después de la clase, ¿verdad? Pero yo puedo, a partir de un esquema así, siempre averiguar cualquier ángulo que yo necesite, ¿sí? Básicamente. Viendo siempre, el truco, de hecho, para hacerlo fácil, es ver dónde hay ángulos de 90 grados, ¿verdad? Porque yo sé que entonces los puedo dividir, esos ángulos van a estar divididos en complementos, ¿verdad? Ok. O triángulos rectángulos, ¿verdad? Si yo tengo un triángulo rectángulo, yo sé que los dos ángulos que no son de 90 son complementarios también. Ok. Entonces, si me creen que este ángulo es 90 menos cita 1, porque esto es cita 1, de hecho. Recordemos que acabamos de deducir que esto es cita 1 también. Ven que si yo sumo estos dos, si yo escribo esto que es 90 menos cita 1 y sumo estos dos, entonces obtengo 90. Estos dos sumados son 90. Más este otro, que es de 90, son 180. Y eso es justo lo que yo tengo acá, ¿verdad? El ángulo total, que suman estos tres, tiene que ser este de 180. Ahora, el ángulo que a mí me interesa no es 90 menos cita 1, sino este de aquí. ¿Okay? Entonces, este ángulo de acá va a ser 90 más este ángulo de aquí, ¿verdad? Que sería 90 menos cita 1. Entonces, eso de hecho daría 180 menos cita 1. Ok. Ahora voy a volver entonces a averiguar cuánto vale cita 1. Averiguar cuánto vale cita 1 es más fácil que lo que acabamos de ver. Y una vez que tengo cita 1, nada más le resto a 180 esa cantidad y listo. Tengo el ángulo que necesito. Entonces, solo un segundo acá. Bueno, un segundo. Voy a continuar acá. Disculpen, ok. Ahí. Entonces, ¿cuánto vale cita 1? Bueno, yo conozco de hecho los valores de todos los lados de esto, ¿verdad? Tal vez lo más fácil es 16 y 8, este lado y este lado. Entonces yo tengo que la tangente de cita 1 tiene que ser igual al opuesto, que es 16, entre el adyacente, que es 8. Es decir, la tangente tiene que ser igual a 2. Entonces, si yo saco la tangente, el arco tangente a 2, obtengo el valor de cita 1, que sería 63.4.
Ok. Entonces, yo había encontrado que el ángulo que necesito acá era 180 menos cita 1. Entonces, ¿cuál es el ángulo que necesito? Voy a llamarlo cita nada más. Sería 180 menos 63.4, que ya les digo cuánto es. ¿Alguien puede hacer eso? ¿180 menos 63? 116,6. 116.6. Ok, entonces yo necesito el ángulo de 116.6. ¿Ok? El seno del ángulo de un ángulo de 116.6. Ok. Entonces, vean que yo había calculado la fuerza, ¿verdad? La magnitud de la fuerza eléctrica entre estas dos partículas era igual a 53.25 newton. Y para saber cuál es la componente vertical de eso, que es la única que no se cancela, o sea, la componente Y, yo voy a necesitar multiplicar 53.25 por el seno de 116.6. ¿Ok? Y eso me da 0.89. 0.89. ¿Ok? Esto me va a dar 50.3. Más o menos. Y con eso ya tengo la fuerza en Y que le aplica a la partícula atada a la cuerda generada por esta partícula 1. Esta partícula de la derecha. Entonces la fuerza total en Y, que al final va a ser la única que sobreviva cuando yo le sume esta otra, va a ser de 50.3 newton. Por supuesto, como esta partícula está a la misma distancia, ¿verdad?, de la que está atada a la cuerda, y solo está a la izquierda, que eso va a cambiar su componente X, y por eso las componentes X se van a cancelar. Yo sé que la fuerza en Y, que esta otra partícula, como tiene la misma carga, está a la misma distancia, que esta partícula ejerce sobre esta, tiene que ser igual a la que acabo de calcular, ¿ok? Entonces yo puedo de hecho decir que la fuerza en Y total, y la fuerza total, es 2 veces la fuerza que acabo de calcular. Es decir, va a ser 100
10.6 newton. ¿Ok? Y esa es la parte nueva del ejercicio, ¿verdad? Calcular la fuerza eléctrica. Entonces, vean que la fuerza eléctrica puede depender de ángulos, ¿ok? Y siempre depende de la distancia y de las cargas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere que le aclare algo de lo que hice? ¿Por qué es que lo duplicó? ¿Puedes explicar eso otra vez, por favor? Sí, porque yo estoy calculando la fuerza entre estas dos cargas, ¿verdad? ¿Sí? Pero la fuerza en la situación que me interesa del problema, yo voy a tener que esta carga va a experimentar fuerza debido a esta otra, tanto como esta de la izquierda. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces yo acabo de calcular la fuerza entre estas dos. ¿Ok? Bueno, la fuerza que esta de acá ejerce sobre la partícula que está amarrada, la de arriba. Ahora, la fuerza que esta partícula de la izquierda ejerce sobre la de arriba va a ser igual, porque están a la misma distancia y las cargas son iguales, ¿ok? Que en esta otra situación. ¿Cierto? Entonces, para calcular la fuerza total que está actuando sobre esta partícula que está aquí atada, yo necesito sumar la fuerza eléctrica entre estas dos, o sea, la fuerza eléctrica causada por esta, más la fuerza eléctrica causada por esta, sobre la partícula de interés. ¿Verdad? Entonces yo acabo de analizar por aparte la fuerza que hay entre estas dos. ¿Ok? Pero yo me doy cuenta que esa fuerza tiene que ser igual a la que hay entre estas dos, en Y. Porque están a la misma distancia y los valores de las cargas son los mismos. Y recuerden que la fuerza se calcula a partir de la distancia y los valores de las cargas, nada más. Si tenemos la misma distancia y las mismas cargas, voy a tener la misma fuerza. Lo único que cambiaba acá era la orientación de la componente X, ¿verdad? Que de ahí habíamos dicho que podíamos ver en este esquema que las componentes X de las dos fuerzas se cancelaban. Por lo tanto, íbamos a sumar las componentes Y que dijimos que iban a ser iguales. ¿Okay? Tanto para la fuerza en esta situación como en esta otra, las componentes Y de esa fuerza que yo puedo calcular son iguales en ambas situaciones. Entonces, como son iguales, y yo aquí tengo la componente Y de esta situación de la derecha, yo puedo multiplicarla por 2 y obtener la fuerza en Y total. ¿Ok? Porque yo sé que al analizar esto, lo podría hacer, ¿verdad? Pero voy a perder mucho tiempo. Al analizar ese mismo problema, pero ahora entre estas dos cargas, voy a obtener exactamente la misma componente Y por la simetría que expliqué acá. ¿Verdad? ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Entonces yo tengo que la fuerza total es 10.6 newton. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de seguir? Esto es lo único que es totalmente nuevo, ¿verdad? Calcular las fuerzas, y ven que calcular las fuerzas implica una serie de pasos, ¿verdad? Dibujar la línea que une las cargas, ver hacia dónde va el vector, si es de repulsión o atracción, y luego, si es necesario, definir la distancia, ¿verdad? A partir de lo que nos dé el problema, y tal vez definir ángulos para ver la componente de la fuerza que nos interese, si no es que nos interesan las dos. ¿Verdad? Profe, Sí. una pregunta. El ángulo que nos interesa para sacar la fuerza en Y es el de 180 menos zeta. Sí. Entonces, digamos, si el caso hubiera sido en el que es una carga negativa, entonces se atrae, el ángulo sería dar toda la vuelta hasta llegar ¿No? casi Bueno, a sí, sí, de hecho, el ángulo, si fuera una carga negativa, está bien. Es una buena pregunta. Si fuera atracción, ¿verdad? Entonces usted dibujaría el vector acá, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, claro, el ángulo aquí daría toda la vuelta, ¿verdad? Ahora, usted puede hacer una pequeña trampa. Usted puede ver que dar toda la vuelta aquí es lo mismo que dar un ángulo de zeta 1 en sentido opuesto, es decir, un ángulo negativo. Entonces también podría usar el seno de menos zeta 1
y le va a dar el mismo resultado. Listo. Listo. Ok. Ok, entonces tenemos la fuerza total y sabemos que esa fuerza va hacia arriba. Ahora la pregunta del problema es ¿cuál es la tensión de la cuerda? Entonces, bueno, primero que nada recordamos de las primeras clases de dinámica que como esta partícula está suspendida, ¿verdad? Sostenida solo por la cuerda, pero no se mueve para arriba ni para abajo en la situación que nos interesa, es una situación estacionaria, estática, paralizada en el tiempo, ¿verdad? No va a cambiar a menos que hagamos algo. Como la carga está estática, yo puedo decir que la sumatoria de las componentes Y de las fuerzas, ¿se está viendo ahí? No, no se está viendo nada. Ok, voy a hacerlo aquí. La sumatoria de las componentes Y de las fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Recuerden, cuando algo está estático, la suma de las componentes de la fuerza, tanto en X como en Y, tiene que ser igual a 0. Ok, algo que me faltó del problema es que esta carga tiene una masa, ¿verdad? Esta carga tiene una masa de 2 kilogramos. Es parte del enunciado. Pero lo necesitamos hasta ahora nada más. Entonces, ¿cuáles fuerzas hay ahí? Yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre, de hecho, de esa carga, para ver cuáles fuerzas había ahí. Entonces, ¿cuáles fuerzas hay? Digamos, está la fuerza eléctrica total, que acabo de calcular, primero que es hacia arriba, porque las componentes X de cada fuerza individual se cancelan. Esa sería la fuerza total, la que calculé acá. ¿Y qué otras fuerzas hay? Tensión y peso. Exactamente. Entonces, hacia abajo tenemos la tensión de la cuerda, ¿verdad? Que la está sosteniendo. Y tenemos también el peso, que sería mg. Entonces yo puedo venir acá, colocar las fuerzas que conozco, ¿verdad? Yo sé que mg va para abajo, entonces escribo menos mg. La tensión, vean que va para abajo. Siempre es bueno no confundirse con la tensión. Cuando la vayan a determinar, tengan cuidado, ¿verdad? La tensión va para abajo, entonces yo la tengo que escribir negativa también. Y la fuerza eléctrica va para arriba. De hecho, esta ecuación nos dice que estas partículas están empujando a esta para arriba por interacciones eléctricas y lo que la está sosteniendo es la cuerda y su peso. ¿Ok? Lo que está evitando que salga disparada. Ok, entonces yo sé cuánto es mg. Mg sería menos 2 por g. G es 9,8, ¿verdad? Y la fuerza eléctrica era 100,6. Es igual a 0, entonces yo puedo despejar la tensión de acá. La tensión sería 100,6 menos 2g. Ok, y eso me da 81. Ok, y esa es la respuesta del ejercicio. Entonces, vean que lo difícil de acá fue lograr ver esta geometría, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más complicadillo del problema. Ver esta geometría, definir bien las fuerzas, que eso hay que hacerlo con extremo cuidado, la dirección de la fuerza, siempre tomando en cuenta, bueno, primero que solo dos cargas a la vez, ¿ok? Y luego que la dirección se mide en la línea imaginaria que une las dos cargas. ¿Ok? Una vez que tengo eso listo, luego es análisis de vectores en el caso en el que sea necesario, ¿verdad?
para determinar los componentes que a mí me interesen del problema, ¿verdad? Pero eso ya requiere manejar vectores, ¿verdad? Y fuerzas, ¿ok? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todos entendieron bien cómo hicimos este problema? Tal vez la parte que haya que pensar, y les recomiendo a la gente que tiene esa duda, que vaya y lo vea otra vez en la casa, es la parte en la que yo multipliqué la fuerza en Y por 2, ¿verdad? Y anulé la fuerza en X, ¿ok? Eso no es trivial, no es tan obvio, no es tan fácil de ver, y es bueno darle una repasadilla ahí. Otra parte del problema que no voy a hacer, porque creo que se va a extender, tal vez no tanto, es cuánta masa puede tener esta partícula. En realidad no es tan larga, ¿verdad? ¿Cuánta es la masa máxima que podría tener esta partícula para que no se caiga? ¿Okay? Entonces vean que eso viene de acá. ¿Okay? Acá yo estoy diciendo que el peso de la partícula no es suficiente para cancelar la fuerza eléctrica. Entonces necesito que haya una tensión ayudándole en la misma dirección, ¿verdad? El caso en el que la masa es máxima es cuando la tensión se hace cero. ¿Okay? Es decir, la partícula está flotando y ustedes podrían cortar la cuerda y seguiría ahí. ¿Ok? Entonces, el caso en el que la masa es máxima es cuando el peso de la partícula se haga igual que la fuerza eléctrica, que no va a cambiar, ¿verdad? La fuerza eléctrica no depende de la masa, solo depende de la carga que tengan las partículas.